Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a arrancar con la última parte de funciones trigonómetras. Nos vamos a centrar en el cálculo de las raíces o ceros de esta función. Como ustedes ya saben, las raíces o ceros se dan cuando la función toca al eje X. Con lo cual, para calcularlas, lo que hacemos es igualar la función a 0. Tanto esta función como cualquiera con la que ustedes se van a encontrar, para calcular sus raíces, igualo la función a 0. Una vez que lo hacemos, se abre un abanico de estrategias matemáticas para poder resolver esa ecuación dependiendo de la expresión con la que nos estamos encontrando. Ahora nos vamos a preguntar, ¿cuántas raíces voy a buscar? Una gran estrategia matemática para poder resolver ecuaciones es saber a lo que yo tengo que llegar. Y ahí recordemos un poco los gráficos que caracterizan a estas funciones, ¿sí? Son sinusoides, recuerdan que son funciones cíclicas. Entonces, vamos a encontrarnos con dos opciones. Vamos a poder encontrar infinitas o ninguna. ¿Bien? ¿Por qué esto? Recordemos gráficos de funciones trigonométricas. Por ejemplo, miren la primera, está en verde. Vean cuántas veces toca al eje X. ¿Sí? Como lo intersecta, al intersectarlo una vez, ya sabemos que esto va a ser infinitas veces. En cambio, en el segundo gráfico, como la función está desplazada en forma vertical, no toca el eje X, con lo cual no vamos a tener raíces. Bien, una vez aclarado esto, vamos a encargarnos de nuestra primer función. Vamos a buscar las raíces de f de x igual a 3 seno de 2x menos pi tercios. Bien, para ello igualamos la función a 0. Y lo primero que tenemos que encargarnos es de despejar el seno. Bien, fíjense que acá tenemos el 3 que está multiplicando. Lo vamos a pasar al otro miembro de la igualdad dividiendo. Es decir, que nos queda el seno de 2x menos pi tercios igualado a 0. Como ustedes recordarán, el seno tiene su operación inversa que se llama arcoseno. En la calculadora lo podían resolver apretando el botón de Shift, seno, y aparecía el sin a la menos 1, y aplicaban esta propiedad. Ahora, la calculadora les va a dar un resultado, solo uno. Pero nosotros sabemos que estamos buscando o ninguno o infinitos. Eso quiere decir que en el momento que la calculadora le dé mat error, que quiere decir que el seno o el coseno se está dando mayor a 1, si acá se nos queda mayor a 1, la función no toca el eje X, no tengo raíz. Ahora, si me da entre menos 1 y 1, voy a poder encontrar las infinitas raíces. Nosotros nos vamos a encargar de encontrar 3. ¿Bien? Entonces, la forma más directa de asociar las raíces que vamos a encontrar, en el caso del seno, fíjense que en este caso nos pide qué ángulos tienen como seno 0, ¿sí? Con lo cual sabemos que 0 es 1, pi es otro y pi medios es otro, ¿sí? Acá podemos ver los primeros 3 ángulos, también podría ser menos pi, menos 2pi. Si ustedes en la calco pusieron, pongan shift seno de 0, van a ver que el resultado que les da primero es 0. Una opción para sacar las otras posibles raíces es
esta pequeña deducción, y la otra, la que a mí me parece más visual, es la circunferencia trigonométrica. Recuerden que en la circunferencia trigonométrica nosotros trabajamos cómo poder visualizar el seno, el coseno y la tangente. Si guardaron el simulador ahí, el link del simulador que les envié, lo pueden usar también para poder sacarlo. Fíjense que si nosotros queremos los ángulos que tienen como seno el cero, recuerden que el seno venía dado en el eje Y, o sea que yo quiero saber los ángulos que tienen seno cero. Uno es el 0, otro es pi, otro es 2pi, otro es 3pi, todos los que caen sobre el eje X, ¿sí? Con recta, semirrecta terminal en el eje X. O los negativos, menos pi, menos 2pi, ¿sí? Bien, nos vamos a encargar de 3. Entonces, lo que vamos a tener que plantear es que lo que está adentro del paréntesis va a poder ser 0, porque el seno del 0 es 0. Lo que está dentro del paréntesis puede valer pi, porque el seno del pi da 0. O también lo que está adentro de nuestro paréntesis puede ser 2pi, porque el seno de 2pi también es 0. Es como una pequeña sustitución que estamos haciendo. ¿Bien? Una vez que reconocimos las 3 raíces, los 3 valores que podemos tomar, lo que vamos a hacer es despejar. Acá, como cualquier ecuación, quiero despejar x, está restando, lo pasamos sumando, está multiplicando, pasa dividiendo, hacemos multiplicación cruzada y nos queda que la primera raíz de esta función es pi sextos. Repetimos el razonamiento acá. Tengo 2 términos, empiezo a despejar, lo pasamos sumando, un pi más 1/3 de pi, recuerden que un entero de pi es 3 tercios, ¿sí? O sea, 3 tercios más 1/3 nos da 4 tercios de pi. Pasamos el 2 dividiendo, multiplicamos en forma cruzada y nos queda 4 pi sextos. Hacemos el mismo razonamiento en el tercero, 2pi más 1/3 de pi, lo pueden hacer con la calculadora si quieren hacer un 2 más 1/3, nos queda 7 tercios pi, pasamos el 2 dividiendo, multiplicación cruzada y nos queda 7 sextos pi. Lo que acabamos de encontrar son 3 raíces de la función 3 seno de 2x menos pi tercios. ¿Bien? Ahora, vamos a convencernos que lo que estamos haciendo es correcto. ¿De qué forma? Vamos a verificar con el gráfico. Acá tengo preparado el gráfico con todos los procedimientos que ustedes saben hacer, ¿sí? Calculamos el periodo que es pi, calculamos el ángulo de fase que me dio pi sextos. Fíjense que en el caso de la función seno, nosotros sabemos que el gráfico arranca en 0, toma el valor 1, 0, menos 1 y 1. Es decir, que en este caso puntual, que nuestra función no está desplazada en forma vertical, el primer ángulo, el ángulo de fase, coincide con una raíz. Con lo cual, ya verificamos la primera raíz que habíamos encontrado. Sigamos con el procedimiento. El último ángulo, el que conocemos como ángulo final del ciclo, va a ser también uno de nuestros ceros, es decir, si hago pi sextos más pi, que era el periodo, recuerden que sumábamos el periodo, el ángulo que me está dando justo coincide con la tercera raíz que nosotros encontramos, y el punto intermedio, punto medio, que está acá realizado el cálculo, nos da 4 sextos pi, que es la tercera raíz, ¿sí? La que tenemos acá. Fíjense en el gráfico cómo aparecen los sextos, ¿sí? Acá tenemos justo pi medios, este sería 3 sextos, ¿bien? Acá se ve el 4 sextos marcado. Bien, ahora ustedes dirán, profe, ¿para qué hicimos todo lo anterior si esto ya lo veníamos haciendo?
En esta función se da justo que las raíces coinciden con los ángulos principales porque es una función que no tiene un desplazamiento vertical. Ahora vamos a ver una función que tenga un desplazamiento vertical para ver un poquito más o darle un poco más de sentido a todos estos cálculos que estamos incorporando. ¿Bien? Entonces, ejemplo 2. La función f de x igual a 4 coseno de 2x más pi más 2. Tenemos desplazamiento de 2 unidades en forma vertical. Bien, vamos a buscar las raíces, para eso igualamos nuestra función a 0 y despejamos, ¿sí? Acá tenemos términos, ¿sí? Lo primero que vamos a despejar es el 2, a pasar restando, y luego nos vamos a encargar del 4, ¿sí? Esto nos está quedando menos un medio. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿qué ángulo tiene por coseno, toma el valor del coseno, menos un medio? Para calcular el primer ángulo podemos aplicar la estrategia de la función inversa, es decir, despejar el coseno y pasarlo como arco coseno, y hacer ese primer cálculo. ¿Bien? Recordando que el gráfico del coseno es el que estamos mostrando acá, y nos está pidiendo, ejercicio, que busquemos aquellos ángulos cuyo coseno tome valor menos un medio. Entonces, cuando yo voy a encontrar esos ángulos, voy a saber que va a ser un ángulo que esté entre pi medios y pi, y otro que se encuentre entre pi y 3 pi tercios. Es decir, un ángulo del segundo cuadrante y un ángulo del tercer cuadrante. Bien, veámoslo en la circunferencia trigonométrica. Recuerden que el coseno se mide en eje X. Eso quiere decir que nos está pidiendo el ángulo cuyo coseno sea, vamos a hacer que nos quede con el gráfico, menos un medio. ¿Sí? Está un poquito corrido acá. Vamos a marcarlo. Ese es el ángulo. Ahí va. ¿Sí? Fíjense que son los ángulos de 2 tercios de pi y 4 tercios de pi. Recuerden que no son solamente esos dos, sino los infinitos ángulos que caen sobre esas rectas terminales. Bien, con lo cual, recordemos que estábamos buscando ángulos cuyo coseno sea menos un medio. Tenemos el primero, nuestro primer ángulo es 2 tercios de pi, ¿sí? Es decir, que lo que está dentro del paréntesis puede ser 2 tercios pi. Nuestro segundo ángulo es 4 tercios pi, que es el que encontramos acá abajo. Y necesitamos un tercer ángulo. Mencionamos que vamos a buscar siempre 3 raíces. Entonces, para poder buscar una tercera raíz, por ejemplo, podemos usar el ángulo que es un giro y 2 tercios, el que coincide con la recta terminal de 2 tercios pi. También podría haber elegido el de un giro y 4 tercios, o podría haber elegido el ángulo negativo, ¿sí? El ángulo que coincide con la recta terminal de 2 tercios, pero de orientación negativa. Entonces, para calcular mi tercer ángulo, tengo que hacer 2pi más 2 tercios pi, lo que me está dando 8 tercios de pi. Recuerden que 2, si lo trabajo en tercios, es 6 tercios. Este es el que yo voy a considerar para sacar mi tercer raíz. Podría haber usado el ángulo negativo o el ángulo de un giro más 3 cuartos. ¿Sí? Bien, vamos a despejar. Paso pi
Hago la resta, 2 tercios menos 3 tercios, me va a dar menos 1 tercio, el 2 pasa dividiendo, hacemos la multiplicación cruzada, y nos termina dando menos 1 sexto pi. Esto que encontramos acá es nuestra primera raíz, que no va a coincidir con uno de los ángulos principales. Buscamos la segunda raíz, pasa pi restando, 4 tercios pi menos 1 pi es 1 tercio pi, pasamos el 2 dividiendo, y nuestra segunda raíz es 1 sexto pi. Vamos a la tercera. El procedimiento, recuerden que siempre es similar, cambian las cuentas. 8 tercios menos pi, me da 5 tercios pi. Pasamos el 2 dividiendo y llegamos a 5 sextos de pi. Y acabamos de obtener las primeras 3 raíces. ¿Bien? Vamos a verificar estos resultados en el gráfico. Un segundo. Muy bien. Vamos a ver el gráfico. Bien. Acá tenemos el gráfico ya resuelto. Pueden corroborar que el periodo es pi. El ángulo de fase, ¿por qué no se ve? Ahí está. El ángulo de fase es menos pi medios. El ángulo final es pi medios. ¿Sí? Y nuestros ángulos principales los tenemos acá marcados. Esto todo lo pueden verificar con los cálculos ustedes. Fíjense que no coinciden con las raíces, porque la función está desplazada 2 unidades hacia arriba. Ahora, miremos el gráfico y miremos las unidades. Ustedes, si lo trabajan con el GeoGebra para verificar, pueden buscar esos puntos de intersección con la opción intersección entre dos objetos y les va a dar las coordenadas. Siempre tengan en cuenta que las coordenadas se las da decimal. Entonces, para sacarlas aproximadas tendrían que usar pi como 3,14, ¿sí? Pero fíjense, este sería pi sextos, este es 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, y acá tenemos 5 pi sextos. Bien, como sabemos, 6 pi sextos es el entero. Y la otra raíz será menos 1 pi sextos, que la tenemos acá. ¿Sí? Se puede corroborar a simple vista que nos está dando las raíces en donde corresponde. ¿Bien? Bueno, espero se haya entendido. Lo vamos a trabajar juntos los ejercicios en la próxima clase por Zoom, pero quiero que ya tengan la idea de cómo se calcula para avanzar un pasito. ¿Bien? Bueno, nos estamos viendo el jueves o el viernes, dependiendo de cómo les toca. Que tengan una excelente semana.